Palabra de Dios, Juan 1:14. Juan 1:14. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Padre Dios, realmente te pido, Señor, que estas palabras que hoy la palabra, tu palabra, nos está comentando, se hagan una realidad en nosotros. Padre Dios, estas palabras son tan duras, pero al mismo tan llenas de esperanza. Duras, Padre, porque nos permite reconocer que el verbo no es un mito, el verbo no es una fábula, sino que es una realidad. El verbo se hizo carne. Y si se hizo carne, es porque es totalmente real. Y si Él es real, significa que realmente todos nosotros, meramente yo, somos pecadores. Y que tenemos una gran necesidad de ti. Y por eso enviaste a tu Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Padre Dios, gracias, Señor. Porque ninguno aquí es merecedor de tanta gracia y de tanto amor. Padre Dios, en este siervo tuyo derramas el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, la llenura del Espíritu Santo para que pueda compartir esta palabra tal y como tú quieres que yo lo haga. Padre Dios, por favor, haz que esta palabra impacte el corazón de cada uno de los que están aquí y que realmente podamos entender la profundidad de lo que se está mencionando aquí. Damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, recordemos esto. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios es invisible. Dios es aceidad. Y por lo tanto, Dios no depende de nada ni de nadie, ¿cierto? También recordemos que Dios es eterno. Por lo tanto, es para siempre. Él no tiene final. Él es para siempre. Dios es omnipotente. Por lo tanto, no hay nada imposible para Él. Dios es omnipresente, por lo tanto, no hay lugar inalcanzable para Él. Dios es omnisciente, por lo tanto, no hay nada desconocido para Él. Y Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, nada existe si no fue creado por Él. Este es Dios. Dios es espíritu, Dios es aceidad, Dios es eterno, Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios es el creador. Este es nuestro Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Juan está identificando el verbo como aquel que era con Dios y que era Dios. Es decir, que el verbo estaba con Dios y era Dios. Es decir, que ese verbo del cual Juan nos está hablando en Juan 1:1, era espíritu, era invisible, era aceidad, era eterno, era omnipotente, era omnipresente, era omnisciente y era el creador de todas las cosas. Porque si Dios es
aseidad, eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el verbo era Dios, significa que el verbo también era aseidad, era invisible, era eterno, era omnipotente, era omnisciente, era todo esto. Este es el verbo del cual dio testimonio Juan el Bautista y es el mismo verbo que, siendo la luz del mundo, vino para brillar en medio de las tinieblas, en medio de nuestras tinieblas, pero lamentablemente nosotros le rechazamos. Nosotros le rechazamos, incluso los suyos, nos dice la palabra, incluso los suyos, el pueblo de Israel, su pueblo supuestamente le rechazó. Eso es lo que nos tiene que quedar claro hasta el momento, ¿cierto? Dios es todo lo que hablamos ahora, es espíritu, aseidad, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, creador. Y el verbo era, es, será Dios, y por lo tanto el verbo también es espíritu, es aseidad, es eterno, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿cierto? Nos tiene que quedar eso muy claro. Pero ¿qué nos dice Juan 1.14? ¿Qué nos dice Juan 1.14? Lo leímos ahí. ¿Cómo comienza Juan 1.14? Nos dice que, y aquel verbo, el verbo del cual Juan nos habló desde Juan 1.1 hasta ahora, aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne, nos dice Juan. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Yo no sé, estas son las palabras más hermosas que uno puede leer. Aquí Juan nos está revelando la verdad más hermosa que puede existir. Que este verbo, que era Dios, fue hecho carne. Este verbo, el verbo que era en el principio, fue hecho carne. En términos, digamos, lo teológicos, diríamos el verbo se encarnó, ¿cierto? Se encarnó. Eso significa que el verbo se hizo carne. El verbo se encarnó. El verbo se encarnó, es decir, el verbo se hizo hombre. El verbo fue hecho hombre. El verbo fue hecho humano. El verbo fue hecho como nosotros. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que conlleva ser humano. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, que el verbo fue hecho carne. Porque, ¿saben qué significa esto? Pensemos un momento en las limitaciones, en las dificultades que conlleva el ser humano, lo que conlleva tener cuerpo. Nosotros somos seres temporales, efímeros, frágiles, incapaces de lograr todo lo que nos proponemos, ¿cierto? No hay ninguno aquí que pueda decir, todo lo que yo me propongo lo logro. Nadie puede. Podemos tener sueños, pero no, de pronto alguno podrá cumplir 90%, pero hay cosas que no van a salir como nosotros queremos, porque nosotros no somos omnipotentes. Ignoramos muchas cosas. Estamos limitados por el tiempo. Por eso es que estamos en un trancón, ¿cierto? O en un embotellamiento, pero no podemos hacer nada. Nos toca quedarnos ahí esperando a ver cómo se mueve el tráfico. Por eso es que nosotros como seres humanos recurrimos a diferentes métodos para vivir más tiempo, para conocer más, para cortar las distancias, para estar más cómodos y seguros. Pero la verdad es que nada de esto está asegurado. Nada está asegurado. No porque yo me ponga cremas para antiarrugas, no porque yo haga deporte y coma saludable significa que voy a vivir más tiempo. Eso no me lo asegura. ¿Cuántas personas totalmente saludables fallecen más temprano que aquellos que no se cuidan? ¿Cuántas personas? Entonces no hay nada seguro en esta vida. Incluso nosotros somos tan necios que nos engañamos de tal manera que creemos que por tener más ceros en la cuenta de ahorros
tenemos seguridad. Esto es la bobada más grande del mundo. Eso no da seguridad. Es solo un engaño. Nosotros somos muy frágiles, muy débiles. Y sin embargo, a pesar de todas nuestras limitaciones, a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de lo que significa ser humano, la palabra aún nos dice algo espectacular. Nos dice algo espectacular. Y es que el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho hombre. El verbo se hizo humano. El verbo se hizo como nosotros. Aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas, se rebajó a lo más bajo. Se rebajó a lo más bajo. Se hizo como nosotros. Aquel que era, aquel que era sobre todas las cosas, se hizo lo más bajo. Y nos tiene que quedar esto muy claro, porque no podemos creer que es que el verbo, digámoslo, se disfrazó de carne o simplemente tomó la forma como de cuerpo, ¿cierto? No es como si fuera un holograma o si fuera un espejismo, sino que el verbo se hizo carne, nos dice la palabra. Es decir, que se hizo 100% humano, se hizo 100% hombre. El verbo, la palabra de Dios, la expresión de Dios mismo, la imagen de la sustancia de Dios, la vida, la luz, por medio de quién y para quién fueron creadas todas las cosas, se hizo carne. La total y definitiva revelación de Dios se hizo carne. Esta es esta es la revelación más hermosa que puede existir en toda la Biblia. Que ese verbo, que era Dios, se rebajó a lo que nosotros somos. Se rebajó completamente. Se rebajó. Y esta afirmación, ¿cierto? Esto que Juan nos está diciendo, que el verbo fue hecho carne, es lo que realmente le va a dar peso a todo lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Porque el verbo, como estábamos ahora orando ahora, no es una fábula como que tiene una moraleja para enseñarnos algo. Jesús no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda para enseñarnos algo. Jesús no es una idea o un pensamiento de Juan. El verbo no es un profeta, Jesús no es un gurú o un filósofo, sino que el verbo es Dios encarnado. El verbo es el Hijo de Dios encarnado. Y solo si nosotros recibimos y vivimos esta afirmación como real, es que podemos participar de la vida eterna, si no, no. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este punto. El verbo es Dios. Y este verbo se hizo carne, fue hecho carne, fue hecho carne. Si nosotros no creemos esto, estamos perdidos. Porque en esto consiste el Evangelio. Es verdad que con nuestro limitado cerebro, con nuestra limitada razón humana, nunca vamos a poder comprender cómo es que cómo puede existir esta hermosa realidad de la que estamos hablando. No vamos a poder comprender cómo es que el verbo puede ser 100% hombre y permanece 100% Dios. Porque no podemos equivocarnos, ¿cierto? No podemos equivocarnos. No significa que porque el verbo fue hecho carne, significa que deja de ser Dios. Nunca, nunca. Esto sería una herejía. Aunque el verbo era perfectamente hombre, también era perfectamente Dios. Y entonces, cuando Jesús está en ese mundo, él es 100% hombre, por eso es que come, bebe, eh, sintió hambre, sintió sed, fue al baño, durmió, fue tentado. Pero por ser 100% Dios, perdonó los pecados, aplacó los mares. Y finalmente, porque Él era 100% Dios, derramó su sangre y nos compró. Compró su iglesia, nos compró a nosotros. Entonces, Jesús es 100% hombre
y 100% Dios. Y ya realmente tratar de explicar lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tratar de explicar cómo es que un espíritu se vuelve carne. Cómo es que Dios se volvió, cómo aquel Dios que era espíritu se convierte en cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo obtiene ese cuerpo? Eso es, como dicen por ahí, es aventurarse a un terreno donde no lo han llamado aún. Pero lo que nosotros debemos tener muy claro es que cuando Jesús estaba aquí, era 100% hombre y 100% Dios. Decir lo contrario, decir, no es que Jesús era 100% hombre, pero no Dios, o lo contrario, que era 100% Dios, pero no hombre, las dos son herejías, porque existen las dos herejías, ¿cierto? Algunos dicen que no, es que Jesús era un hombre como cualquiera y luego vino el Espíritu de Dios y entonces se convirtió en un ser divino y cuando Jesús murió se fue ese Espíritu, dicen algunos, ¿cierto? Y eso también es una herejía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas herejías y por eso es que tratar de explicar más de lo que la palabra nos dice es totalmente necedad. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo? No lo tratemos de explicar. Tengamos fe en esto. Hay cosas en la palabra que tratar de explicarlas es meternos en un terreno en el que no hemos sido llamados, ¿cierto? Es necedad. ¿Cómo es que Jesús vino a este mundo? ¿Cómo es que nace de una virgen? ¿Cómo? Son cosas que la palabra no dice, bueno, y entonces paso A, paso B, no. Entonces no nos metamos ahí, ¿cierto? Eso es necedad, ¿cierto? Es necedad hacer esto. Pero sí tengamos seguro esto. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y todo esto, ¿cierto? Todo esto que hemos hablado hasta ahora es sublime, es impactante, es maravilloso, pero no es lo más sublime, impactante y maravilloso. ¿Qué es lo más sublime, impactante y maravilloso? ¿Qué es lo más sublime, impactante y maravilloso? Lo más sublime, impactante y maravilloso es que el verbo no fue hecho carne para vanagloriarse, no fue hecho carne con un propósito efímero, no es que el verbo se haya hecho carne por error o para tomarse unas vacaciones, o sea, estoy cansado de ser Dios, me voy a convertir en hombre, no, o para ver qué se siente ser humano, no. Para eso no se convirtió el verbo, no fue hecho carne el verbo. La palabra nos revela la más hermosa, lo más sublime, lo más impactante, lo más maravilloso, y es que el verbo se hizo carne, primeramente para glorificar al Padre, y segundo, para otorgarnos salvación, para otorgarnos salvación. No fue para algo efímero. Si ustedes ven la mitología griega, se van a dar cuenta que Zeus, que es como digámoslo, el dios principal en la mitología griega, a veces se convertía, digamos, en animales o en humanos. ¿Para qué? Para motivos totalmente efímeros. Pero el verdadero y único Dios, el verbo, no hace esto, porque no se manda, no, digámoslo así, no tiene tiempo para esas ridiculeces. No, Dios toma en serio la vida. Y por eso es que cuando viene a, es por eso que cuando el verbo se fue hecho carne, no fue para, como ya les dije, por algo efímero, para tomarse unas vacaciones o para ver qué se sentía ser humano, no, sino que es primeramente para glorificar al Padre y segundo, para otorgarnos salvación. Veamos qué nos dice Juan 6:51. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está hablando Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es hermoso, totalmente hermoso, y nosotros no somos merecedores de esta realidad. Que Jesús va a entregar su cuerpo, Jesús va a entregar su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Eso lo vamos a ver luego, ¿cierto? Pero miren que ya desde Juan 1,
en Juan 1, 1 al 18, ya se nos está hablando de todo esto, ¿cierto? Realmente nosotros no nos hemos extendido más para que no nos enredemos, para que seamos más puntuales, para que no nos perdamos, digámoslo, en el bosque, pero realmente todo está conectado con Juan 1, 1 al 18. Pero no sé si en este momento y durante todo este tiempo hemos sido conscientes de la magnitud de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Porque la palabra nos está revelando que el verbo era con Dios y que era Dios. Y que este verbo se encarnó para habitar entre nosotros, entre todos nosotros. Entonces, existen tres opciones. Existen tres opciones. Y por eso es que tenemos que entender la magnitud de lo que se está hablando hasta el momento, ¿cierto? Porque existen tres opciones. Primero, Juan está loco y Jesús es el producto de su imaginación, ¿cierto? O es una fábula con una moraleja. Entonces, Juan está loco o está contando una fábula, ¿cierto? Entonces, el verbo no es real, sino que es simplemente como una ilustración de cómo debemos de vivir. Segundo, Juan no teme a Dios y por eso está escribiendo la blasfemia más grande del mundo, porque si realmente Jesús no es Dios, entonces Él está guiándonos a todos a la perdición, ¿cierto? Esa es la segunda opción. Y tercero, Juan está anunciando el más sublime, impactante y maravilloso testimonio que puede existir. Si nosotros vemos muy bien esas tres opciones, vamos a dar cuenta que si Juan realmente está hablando desde su imaginación o está hablando mentiras y está blasfemando en contra de Dios, todos nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero por otra parte, si nosotros creemos que lo que Juan está comentando y sabemos que lo que Juan está comentando es cierto, y si realmente Juan está comentando lo cierto, lo que él vio, porque él dice que lo vio, que él participó de todo esto. Entonces, esto significa que realmente todos nosotros, ustedes y yo, somos pecadores. Que realmente ustedes y yo necesitamos de un Salvador. Pero lo más maravilloso que nos dice Juan es que este Salvador era el Verbo y se hizo carne. Y ciertamente Juan no está loco y Juan no es un mentiroso. Por lo tanto, lo que nos dice la palabra es cierto, el Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores, somos pecadores. Por eso necesitamos de Él. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cierto? Nos dice aquí, Juan 1:14. Nos dice Juan 1:14. Nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra nos está diciendo que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo habitó entre nosotros. Imaginémonos por un momento qué ocurriría si nosotros fuéramos dioses. ¿Qué ocurriría si cada uno de ustedes fuera Dios y nos convirtiéramos en humanos? ¿Cómo seríamos? ¿Ustedes creen que serían como Jesús, así me voy a humillar y voy a servir a la humanidad? No, no, no se engañen. Seguramente exigiríamos un lugar de privilegiado, un trato privilegiado, porque así lo hacemos siendo humanos, ¿sí o no? Si como humanos exigimos un trato especial, si como humanos se nos dificulta humillarnos y servir al otro, ¿ustedes creen que siendo dioses convertidos en humanos lo haríamos? ¿Cierto? No, no sería diferente. Incluso podríamos decir que seríamos peores. Seríamos peores. Sin embargo, miren lo que nos está diciendo Juan. Juan nos está diciendo que el verbo
aquel que era Dios en el principio, no vino para habitar en lugares privilegiados, no vino para ser tratado de manera privilegiada, sino que vino a habitar entre nosotros. Vino a habitar entre nosotros, entre lo más bajo, entre la mayor pobredumbre que puede existir. Vino a habitar el Verbo que se hizo carne entre nosotros. Yo no sé, es que como seres humanos nosotros nos creemos muy especiales, muy bonitos, muy limpios, que olemos muy bien, ¿cierto? Que somos muy organizados, que somos una gran sociedad. Pero miren en el fondo de sus corazones y miren el fondo de la humanidad, ¿cierto? Miren en el fondo de la humanidad cómo somos. Olemos maluco, somos arrogantes, somos mentirosos, ¿cierto? Somos terribles. No sé si de pronto alguno dice, no, yo no, de pronto los otros. Pero la palabra nos dice que nosotros somos oscuridad, que nosotros somos, por así decirlo, basura, porque estamos llenos de pecado. Pero el Verbo se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. El Verbo fue hecho carne, fue hecho esto que es tan frágil, tan débil, tan limitado, para habitar en medio de nosotros. ¿Y qué significa aquí en el idioma original? Porque de pronto la traducción no permite conocerlo bien. Literalmente, ¿qué es lo que diría? Diría esto, ¿cierto? Diría algo como esto. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y estableció tabernáculo entre nosotros, ¿cierto? Ya vimos lo que es el tabernáculo, ¿cierto? Y aquel verbo fue hecho carne y estableció tabernáculo entre nosotros. Pero también podríamos decirlo como que aquel verbo fue hecho carne y estableció carpa entre nosotros o tienda, ¿cierto? Entre nosotros. Que el verbo fue hecho carne y estableció carpa o tienda entre nosotros. Eso es lo que diría originalmente el libro de Juan, ¿cierto? Entonces, de pronto nosotros no lo entendemos. De pronto nosotros no lo entendemos porque no somos judíos, pero lo primero que nosotros debemos entender es que todo lo escrito en el Antiguo Testamento, pues ciertamente histórico, ¿cierto? Pasó en la realidad, pero espiritualmente hablando, todo lo que está en el Antiguo Testamento es simplemente una vista previa o una sombra de lo que iba a venir a través del Mesías. Entonces, el tabernáculo del cual nosotros ya hemos hablado hace ya mucho tiempo, y dijimos las partes del tabernáculo, no es la excepción, ¿cierto? En el Antiguo Testamento el tabernáculo fue establecido como mandamiento de Dios, pero en esa época simplemente era eh, una, una vista previa, era una sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Pero miren lo que nos dice aquí Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo es la representación de que Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Y entonces, cuando la palabra nos dice en Juan 1:14 que Jesús, que el verbo que era Dios, se fue hecho carne e hizo templo, hizo tabernáculo entre nosotros, significa que el, el verbo que fue hecho carne, que Jesús vino a habitar entre nosotros. Esto es algo maravilloso, porque Jesús no viene para estar en palacios, en lugares privilegiados, sino que viene a habitar entre nosotros, en la podredumbre que somos nosotros. Entonces, el tabernáculo fue real históricamente, pero fue un avance, un spoiler, ¿cierto? Una vista previa de lo que iba a venir a través del verbo. Entonces, eh, tenemos que entenderlo así. Todo lo del Antiguo Testamento nos está reflejando lo que va a venir a través de Jesús, también el tabernáculo. Y ahora Juan nos está diciendo nuevamente que ese verbo vino a poner templo en medio de nosotros, vino a poner tabernáculo en medio de nosotros, es decir, a habitar entre nosotros, ¿cierto? Entonces, podemos comprender que el verbo fue hecho carne y que al hacerlo,
¿cierto? Que al hacerlo y cuando el Verbo establece su tabernáculo con nosotros, nosotros ya tenemos una total y definitiva revelación de Dios con nosotros, ¿cierto? Y ya habita con nosotros. Y de esta manera nosotros ya no tenemos restricciones, ya no tenemos requisitos para acercarnos a Dios. Entonces ya no importa si no somos sumos sacerdotes, levitas, israelitas, tampoco cuál es nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza, nuestro estatus económico. Todos nosotros tenemos un acceso sin reservas a Dios por medio del Verbo. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, ya debemos entender que es que ya no tenemos, digamos, un Dios, por así decirlo, lejano o apartado de nosotros. No es un Dios apartado de su creación, sino todo lo contrario. Dios es íntimo, es personal. Y ya cada uno de ustedes y yo tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. No tenemos que ser, como ya les dije, sumo sacerdote, levita, israelita, no tenemos que circuncidarnos, no, simplemente tenemos que venir al Padre a través de Jesucristo. Y eso es totalmente por su misericordia y por su gracia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como ya lo ha dicho Juan, el Verbo, que era Dios, vino a habitar entre nosotros. Entonces, no nos equivoquemos, ¿cierto? No nos equivoquemos, porque hay muchas personas que están muy equivocadas en medio del cristianismo. El mensaje del Evangelio no es que vamos a ser millonarios y que nuestra vida está asegurada en esa tierra, que vamos a tener comodidades y paz y que todo va a fluir, que todo va a salir muy lindo. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio consiste en lo que hemos hablado hasta ahora, en este mensaje tan sublime, impactante y maravilloso, que el Verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, se hizo carne para habitar en medio de nosotros y que por esta razón, ustedes y yo tenemos el día de hoy y durante toda nuestra vida libre y total acceso al Padre. No por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús, por medio de su gracia, por medio de su gracia. Entonces, ya para que concluyamos lo que hemos hablado hasta el momento, porque realmente es muy importante y por eso no nos vamos a extender hasta lo que es la gloria, la gracia y la verdad, porque toma su tiempo y por eso la tarea de que lean Éxodo 32, 33 y 34. Pero para que concluyamos, podemos sacar dos cosas aquí. Podemos sacar dos cosas. Primero, que podemos tener confianza total, ¿cierto? Podemos tener confianza total en que no tenemos un Dios impotente para transformar nuestras vidas, o que no tenemos un Dios lejano o desinteresado en nuestras vidas. Todo lo contrario, tenemos un verbo, creemos en el verbo de Dios, que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Y que cuando se hizo hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Esa debe ser nuestra esperanza. Y la magnitud de esto se encuentra descrita aquí en Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Vamos a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, aquí se está diciendo, nosotros somos los hijos que participamos de carne y sangre, ¿cierto? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús también participó de la carne y de la sangre. Aquí se nos está hablando de cómo Jesús se hizo carne y sangre, así como nosotros, ¿cierto? Él se hizo como nosotros, totalmente, totalmente. Él fue 100% hombre. Luego nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, aquí se nos está diciendo cuál es el propósito de que Jesús se convirtiera, de que Jesús fuera hecho carne, de que muriera, ¿cierto? Para que Él muriendo destruyera el imperio de la muerte, que es el diablo, ¿cierto? Versículo 15.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esos somos nosotros, llenos de temor de la muerte, y por eso estábamos en servidumbre. Pero ¿qué nos dice el versículo 16? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es hermoso, esto es hermoso. Jesús, el Verbo, nos socorre, nos salva a los ángeles, sino que nos salva a nosotros, porque nosotros somos esa descendencia de Abraham. Luego que nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. Mire, es que aquí la palabra nos está diciendo, Jesús se hizo 100% hombre, por eso tuvo hambre, por eso tuvo sed, por eso tuvo que ir al baño, por eso durmió, por eso se cansaba, por eso también fue tentado. Y aquí nos dice la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No es acaso esto maravilloso? Jesús se hizo hombre. Jesús fue totalmente hombre, es lo que nos está diciendo la palabra, sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Porque no podemos creer que, bueno, entonces digamos que la humanidad de Dios se engulló, ¿cierto? Se tragó la divinidad de Jesús, tampoco, eso no es así. Pero lo que sí nosotros debemos entender es que cuando Jesús estaba aquí en la tierra era 100% hombre. Y cuando fue tentado, ¿cierto? Tuvo que luchar en contra de esa tentación 100% hombre. ¿Cierto? Él eh, tuvo hambre, tuvo sed, ¿cierto? Todas esas cosas que ya les he comentado, ¿cierto? Todas estas debilidades, todas estas limitaciones, Él las padeció. ¿Para qué? Para socorrernos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Entonces, ustedes creen, porque muchas veces decimos, no, es que Dios no entiende mi tristeza. Dios es Dios, entonces Él no entiende mi tristeza, mi soledad, mi tentación, mi dolor. Él no entiende, no. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es que como es el verbo de Dios se hizo carne, fue hecho carne, Él entiende completamente nuestra situación. Él entiende lo que es el hambre, la sed, el cansancio, la soledad, el dolor, la tristeza, la ira, la tentación. Él padeció todo esto. Porque miren lo que nos dice ahora Hebreos 4. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, nosotros tenemos ese sumo sacerdote que es Jesús. Y por ello nosotros debemos retener nuestra profesión. ¿Qué nos dice el 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús en todo lo que nosotros hemos sufrido, Él también lo padeció. Él también lo padeció. A Él también lo golpearon. A Él también, digamos que le sacaron la rabia. A él también tuvo, digamos, la oportunidad de no perdonar. Él también tuvo la oportunidad de no amar. Él también tuvo la oportunidad de no servir. Él también tuvo la oportunidad de cometer un sinfín de pecados. Pero ¿qué nos dice la palabra aquí? Él, siendo 100% hombre, venció la tentación. Venció la tentación. Y por eso nos dice aquí, sin pecado. Él fue. Mire lo que nuevamente leamos el 15, es hermoso, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué nos dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos está diciendo la palabra nos está diciendo, sea como seamos nosotros, acerquémonos al Padre, porque como el Verbo se hizo carne, como el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nosotros hoy tenemos total y libre acceso al Padre. Y lo único que debemos hacer al venir al Padre es pedir su misericordia, su misericordia.
Él también fue tentado como nosotros. También fue tentado como nosotros. Y lo segundo que podemos comprender, ¿cierto? Y lo segundo que tenemos que entender y que nos dice la palabra es, va a invitar a la palabra es que tenemos un llamado. ¿Cuál es el llamado? A vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo. Porque Él es el ejemplo. Si Él fue 100% hombre, significa que nosotros no tenemos excusas. Ninguno aquí tiene excusa para no perdonar, para no amar, para no servir. Ninguno aquí tiene excusa. Pero es que mira lo que me hizo esta persona. Pero es que esta persona me robó, me ultrajó, me humilló. ¿Cuántos pueden decir que han vivido todo lo que vivió Jesús? ¿A cuántos de ustedes los han latigado? ¿A cuántos de ustedes los han cubierto con un manto y los han golpeado? ¿A cuántos de ustedes realmente le han hecho todo? ¿A cuántos de ustedes los han crucificado cuando no eran pecadores? Muchas veces nosotros nos ganamos lo que nos pasa, ¿cierto? No siempre, pero muchas veces nos ganamos lo que nos pasa. Pero Jesús era sin pecado, él era el verbo de Dios, el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Y Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra maldad. Pero nos dice aquí que por eso nosotros debemos andar como Él anduvo. ¿Qué nos dice 1 Juan 2:6? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros realmente estamos en Jesús, debemos andar como Él anduvo, amando, perdonando, sirviendo. No hay excusas. Pero es que yo ya perdoné lo suficiente, yo ya amé lo suficiente, ya que le toque al otro. No. ¿Cuántas veces no nos perdona Jesús? Pero entonces nosotros siempre pensamos, sí, Dios por favor juzga a los pecadores. Y pensamos en esa persona que nos hizo daño, que pecó en contra de nosotros, que nos hizo daño, que nos humilló. Sí, Señor, juzga a los pecadores. Pero no caemos en cuenta en algo, que nosotros también somos pecadores. Entonces estamos pidiendo eso para el otro, también lo estamos pidiendo para nosotros. Más bien, ¿cuál debería ser nuestra oración? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Si se quieren llevar esto, que se lo lleven y punto, punto. Si me quieren humillar, que lo hagan. Tú eres finalmente quien me va a levantar. Andemos como el anduvo, nos dice la palabra. Andemos como el anduvo. Sí, yo sé que suena muy radical, pero es lo que nos dice la palabra, ¿sí o no? Luego nos dice aquí, Filipenses 2:1-8. Por tanto, miren, miren tan bonito esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o al menos si hay algún consuelo de amor, porque esto es más o menos como la intención de Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o al menos si hay algún consuelo de amor, o al menos si hay alguna comunión del Espíritu, o al menos si hay algún afecto entrañable, o al menos si hay alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo completamos el gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que no pasa en muchos de nosotros. Todos queremos lo nuestro, pero no la misma cosa. Nos dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por eso es que a mí me parece ridículo la persona que dice, no, es que sí, es que por mí es que la iglesia está así, por mí es que la iglesia crece. No, no hagamos nada por vanagloria. El único que debe recibir la gloria es el Señor, nadie más. Es el Señor quien hace las cosas. Yo por eso siempre les digo, no digan, por mí se hizo esto, por esa persona se hizo esto, ¿cierto? Porque muchas veces también no somos nosotros los que decimos, yo lo hice, sino que las personas que lo ven a uno, tú lo hiciste muy bien. No, toda la gloria únicamente para el Señor. Por esta persona es que, no, es por el Señor, el Señor, el Señor y el Señor. Punto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Nos está diciendo la palabra. ¿Cómo debo estimar yo al otro? Como superior. Pero es que me humilló. Pero si es superior, no importa. Pero es que me trato mal. Es superior, no importa. Esto es lo que nos está diciendo la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores, pero no somos capaces de servir al otro porque nosotros somos los que nos creemos superiores. Versículo 4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿cierto? Es que la palabra es muy clara, es que no hay que explicarla. Luego nos dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si realmente ustedes y yo somos cristianos, debemos tener el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuál es el mismo sentir de Cristo? Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros, como nos creemos Dios, nos aferramos a esa idea. Entonces, a mí no me tratas así, a mí no me ultrajas, a mí no me humillas. Pero ¿qué nos dice la palabra? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo para servir primeramente al Padre, pero también a nosotros. Dios, el Verbo. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Jesús se humilló doblemente. No solo se convirtió en hombre, que es para mí creo que para un Dios sería la peor humillación. No solo se convierte en hombre, nos dice aquí la palabra, sino que se hace obediente hasta la muerte. Estamos dispuestos a pagar el precio. Esto es lo que tiene la palabra hoy para enseñarnos. Primero, que tenemos a un Dios que conoce nuestras circunstancias, que es poderoso para obrar en nuestras vidas, pero que entiende nuestras circunstancias. No es un Dios que dice, bueno, pero es que no entiendo por qué es que te duele o porque tienes tristeza. No deberías tener, no, Dios no es así. Dios entiende nuestra situación. Dios entiende nuestro corazón. Dios entiende el corazón de cada uno de ustedes, la tristeza, la soledad, el dolor. Dios lo entiende. Porque Él también lo padeció. Pero lo segundo a lo que nos lleva la palabra el día de hoy es, vivamos, andemos como Él anduvo. Si Jesús es realmente nuestro modelo a seguir, si Jesús realmente es nuestro Señor, vivamos como Él vivió, andemos como Él anduvo, amando, sirviendo, nos ultrajan, nos humillan, nos tratan mal, nos golpean, no importa, no importa. Señor, para ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Para ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Listo, entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Obviamente, también hay que ser sabios, ¿cierto? Hay que ser muy sabios y lo que es abusivo, cuando un esposo maltrata a su esposa, cuando no sé, los padres golpean a sus hijos sin control emocionalmente. Esto, la palabra tampoco está diciendo que está bien, ¿cierto? Hay que ser sabios también. Pero lo que finalmente sí la palabra nos manda es hay que amar, hay que perdonar, hay que servir. Entonces piénsenla dos veces. Piensen dos veces la próxima vez que vayan a hacer algo. Porque finalmente la palabra le va a mandar a cada uno de ustedes, vaya, pida perdón. Entonces es mejor pedir perdón por algo leve que por algo severo que uno haya hecho, ¿cierto? Entonces, más bien, hablemos menos. Hablemos menos. Seamos menos impulsivos. Actuemos como Jesús anduvo. ¿Listo? Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Y vamos a pedirle que realmente podamos comprender que tenemos un Dios personal, un Dios cercano, pero también que tenemos un Dios que estableció un ejemplo para cada uno de nosotros y que nosotros estamos llamados a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios.